Muy buenos días tengan todos ustedes en esta nueva mañana de hoy martes 26 de enero del año 2021. Bienvenido, bienvenida a esta cita de Bajo la sombra del Omnipotente, donde estaremos orando, clamando, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, teniendo un tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. Así que quiero animarle en esta mañana para que juntos abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmo 23, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta nueva mañana de hoy, martes 26 de enero, siendo las 5:35? Bien, Salmo 23. Dice la bendita palabra en el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos nosotros. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que este Salmo 23 es un salmo muy prometedor, muy esperanzador. Es un salmo donde sencillamente vemos que el Señor definitivamente tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de los suyos, tiene cuidado de los que el Señor le ha entregado para precisamente que los cuidara. Dice Salmo 23, muy conocido por todos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que esa expresión nada me faltará, pues lo contrario a eso, pues es todo. Así que cuando habla de que nada nos faltará, pues no faltará la manutención del Señor, la mano amorosa del Señor, la mano de seguridad del Señor, pero tampoco faltará el problema, tampoco faltará la lucha, tampoco faltará las situaciones difíciles. El mismo Señor inclusive prometió, dijo: en el mundo tendréis, en el mundo tendréis aflicciones, así que eso hace parte del paquete, las aflicciones, porque a veces tomamos este salmo pues como muy a la ligera. Entonces a veces de pronto decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero está hablando de algo que, si lo miramos desde el punto de vista negativo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pues ¿quién necesita descansar? Pues alguien que se cansa. Así que en esta vida, mientras estemos en esta vida, nos cansamos, nos fatigamos, nos desanimamos, nos desalentamos, pasan situaciones de ese tipo, pero ahí está el Señor para hacernos descansar. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, imagínense. A veces en el alma es donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad. ¿Cuántas veces nos sentimos debilitados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a veces desanimados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya como que no queremos nada más con nadie ni con nada? Sin embargo, el Señor promete que Él nos conforta, nos levanta, nos sostiene. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. En estos tiempos donde la muerte está de moda, mire, aunque prácticamente en este tiempo el mundo está en valle de sombra de muerte. En este tiempo no se habla más de otra cosa, la palabra muerte. Murieron tantos. Conocidos nuestros están muriendo, allegados nuestros están muriendo. Y sin embargo, el salmista dice: aunque ande en ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Hay una razón: porque tú estarás conmigo. Entonces esa es una de las razones. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, el Señor nunca nos va a dejar avergonzados.
Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, queriendo decir que el Señor es suficiente. Una copa que rebosa, si usted echa un líquido en un vaso, en una vasija líquida, si echa algún líquido, se da cuenta que llega un momento de un tope, pero cuando está rebosando es que está llenando, pero sigue derramando, se está rebosando, está hasta el tope. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es suficiente para nuestras vidas en medio de todas las situaciones que estemos viviendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire que no dice que toca buscar la misericordia de Dios, ni que toca buscar sus favores, ni que toca buscar sus bendiciones. Al contrario, aquí nos dice que nos siguen todos los días. Esa expresión nos siguen todos los días es porque a veces nosotros estamos tan afanados, tan preocupados, tan estresados en nuestra vida, que el Señor tiene que decirnos, espéreme un momentico, déjese alcanzar, déjese amar, déjese abrazar, porque usted corre tanto que no se deja alcanzar. Entonces por eso dicen, me seguirán todos los días. Sí, ves la misericordia del Señor. Así que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí está hablando de un destino de eternidad. Así que, ¿qué es esta temporalidad de 80 años por lo más aquí en esta tierra si hay una eternidad que nos espera? Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que este Salmo 23 es muy esperanzador. Él es nuestro pastor. ¿Quién es el pastor de pastores? El Señor. No hay nadie más. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que, aunque no falta su mano amorosa, su mano de seguridad, su mano que cuida, su mano que protege, su mano que nos sustenta, tampoco faltará el problema, la lucha, la situación, por el solo hecho de estar en un mundo caído, en medio de un mundo, de una naturaleza que está infectada por el pecado, nos hace también estar vulnerables en medio de un mundo también que nos salpica a nosotros como pueblo de Dios, querramos o no querramos. No nos podemos esconder ante la realidad, no nos podemos esconder en una burbuja. Estamos en medio de un mundo que también, como le pasa al injusto, también le pasa al justo. Así que Dios nos ayude, y vamos a orar en esta dirección, en esta mañana, en que el Señor siga pastoreándonos, confiando en ese pastor, que vengamos a Él. A eso venimos a esta mañana. En esta mañana precisamente venimos, personalmente yo esta mañana vengo a que el Señor me pastoree. Yo no vengo aquí a pastorear a nadie, vengo a que el Señor es decir, Jorge es tu pastor, todo te faltará, pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Así que yo también vengo a que el Señor me pastoree, me ministre a través de su palabra, me permita el privilegio de clamarle. Así que todos estamos tan necesitados del Señor, que Él nos pastoree. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. En esta mañana venimos ante ti, bendito Señor, clamando, Padre amado, una vez más, o mejor, siendo agradecidos una vez más por tanta misericordia. Tu palabra dice que el bien y la misericordia nos alcanzarán todos los días, Padre amado. El bien y la misericordia, Señor Dios de la gloria, nos alcanzarán, Padre amado. Es decir, hoy tus misericordias son nuevas, hoy tus misericordias, bendito Señor, son diferentes a las de ayer, Padre amado. Hoy necesitamos nuevas misericordias, porque Señor, las de ayer ya fueron para el día de ayer. Hoy necesitamos para las de hoy, para el día de hoy, para hacerle frente a este nuevo día, con sus retos que vendrán, Padre amado. Y hoy nos colocamos delante de ti, dándote gracias por esta palabra esperanzadora, que tal vez el mismo salmista David pudo haber, Señor Dios de la gloria, en su momento, haber experimentado tu mano amorosa, tu mano de Señor de cuidado, tu mano, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que le atendía, que le asistía. De hecho, el pastoreo era Señor Dios de la gloria, era un oficio normal dentro de Israel. Eso era algo que ellos conocían. Y por eso la mejor figura que se puede hacer del amor de Dios hacia los seres humanos, hacia sus hijos especialmente, es precisamente esa, la del cuidado que tenía un pastor con sus ovejas. Y el Señor, la mejor figura, el mejor símil, la mejor alegoría que puede usar aquí el salmista es esa. No hay otra figura que él tal vez encuentra para hacernos entender
la mano amorosa tuya, Señor, para hacernos entender que aunque tú no tienes manos, porque tú eres ese espíritu, tú eres espíritu, aunque tú no tienes manos, ni tienes brazos, ni ojos, Padre amado, Dios de la gloria, el salmista aquí usa antropomorfismos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, me llevará a lugares de delicados pastos, me pastoreará, me cuidará. Señor Dios de la gloria, muchas gracias, Padre amado, porque Señor, en ti estamos seguros, en ti, Padre amado, hay seguridad, hay esperanza, hay confianza. El salmista comienza con el aquí, con el ahora, diciendo: aunque me canse, Él me hará descansar, aunque mi alma se angustie, Él me sustentará, Él me afirmará, Él me sostendrá, aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque esté mi vida en riesgo, aún no temeré, porque Él estará conmigo. Y está hablando de ahora, de una eternidad. Hace un tránsito y hace una eternidad, dice: y el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días, pero dice que en la casa de Jehová moraré por largos días, hablando precisamente de una eternidad, bendito Señor, Dios de la gloria. Es decir, el salmista nos da a entender que en ti estamos seguros, oh Dios de la gloria, tanto en esta temporalidad como también en la esperanza que tenemos, Dios de la gloria, de un futuro glorioso que nos espera contigo, donde moraremos contigo por largos días, es decir, por toda una eternidad. Así que, Señor, Dios de la gloria, los problemas aquí, Señor, de esta temporalidad pasan a un segundo plano cuando tenemos la confianza y la certeza de que en ti, Señor, Dios de la gloria, tenemos un futuro glorioso. Pero mientras ese momento se da, tú aquí, Señor, tú aquí, Padre amado, en esta temporalidad, nos pastoreas, nos cuidas, nos sustentas, nos guardas, Padre amado. Por eso venimos ante ti, confiados. ¿A quién más iremos?, diría el apóstol Pedro. ¿A quién más voy? ¿A dónde más voy? ¿Dónde más me refugio? Señor Dios de la gloria, ¿dónde más busco esa seguridad? ¿Dónde más busco ese cuidado, esa manutención, esa mano amorosa que me cuida? ¿Dónde más iré? ¿A dónde más iré? Señor, venimos al buen pastor que eres tú, bendito Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque, Señor Dios de la gloria, vengan situaciones, Padre amado, es decir, Padre Santo, que no nos faltará también las situaciones difíciles que nos corresponde vivir en esta temporalidad, mientras estamos de tránsito por esta vida. También, bendito Señor, Dios de los cielos, ayúdanos a tener claridad que tú no nos evitas los problemas, que tú no nos evitas las circunstancias. Al contrario, tú mismo advertiste, Señor, el buen pastor advirtió a sus discípulos y les dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque el buen pastor ha vencido. Y si el buen pastor ha vencido, también nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, Señor, hoy te damos gracias, porque es nuestra confianza. Venimos ante ti, Señor, en esta mañana para contarte, Señor, Dios de la gloria, de nuestras penurias, de nuestras luchas, de nuestras dificultades, para contarte, Señor, Dios de la gloria, de las situaciones que estamos atravesando, Señor, no porque tú no las sepas, porque tú tienes control de todas las situaciones. Tú sabes de todo lo que, Padre amado, va a suceder a futuro. Tú ya tienes nuestros días en tus manos, nuestras vidas, nuestros días, nuestros años están en tus manos, nuestros tiempos están en tus manos. Tú ya conoces todo de cada uno de nosotros. Dice que conoces hasta nuestros cabellos, los tienes contados, Padre amado. No hay nada que quede, Señor, oculto ante tus ojos, Padre amado. Así que tú ya lo sabes todo, pero anhelas, deseas que tus hijos, que tu rebaño vengan a ti, te cuenten, te digan, Padre amado, con sus propios labios lo que les aqueja, lo que tienen, la situación que están viviendo, que están atravesando, Señor, porque eso hace y da a entender, Señor, de que dependemos de ti, de que te necesitamos a ti, de que no podemos solos, Señor Dios de la gloria, mientras estemos en esta temporalidad. Hoy, Señor Dios de la gloria, ponemos nuestras penurias delante de ti, todo aquello que nos aqueja, nuestras tristezas, nuestras soledades, nuestras dolencias físicas, nuestras dolencias a veces del alma. Señor, las ponemos delante de ti, porque ¿a quién más iremos? ¿A quién más le cuento? ¿A quién más le cuento lo que me pasa? A veces, Señor de la gloria, nosotros los seres humanos somos, Dios de la gloria, crueles. A veces nosotros, Señor Dios de los cielos, levantamos el dedo para señalar, para criticar y decir: vea, eso te está pasando porque yo te lo dije, y eso te pasa y lo que encontramos a veces es juicio. Pero, Señor,
Señor, cuando venimos ante ti, tú no nos juzgas, tú no nos condenas, al contrario, tú nos alientas, tú nos pastoreas, tú, Señor Dios de la gloria, nos das nuevo aliento, Señor Padre amado, para avanzar, Padre amado. Podemos, Señor, experimentar ese abrazo amoroso de parte tuya, bendito Señor, aunque nos equivocamos, aunque a veces esas situaciones que estemos viviendo sea consecuencia a veces inclusive de nuestra desobediencia, pero tú aún así eres tan fiel, que ni aún así, Padre amado, nos reprochas, ni aún así nos rechazas, ni aún así, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, nos abandonas. Al contrario, el buen pastor cuida de las ovejitas. De hecho, las ovejitas son tonticas, las ovejitas son cegatonas, las ovejitas a veces necesitan, por eso dice que su vara y su callado me infunden aliento. El callado precisamente era algo que tenía el pastor para sencillamente que terminaba en una punta encurvada para atraer las ovejitas hacia sí, porque las ovejitas querían descarriarse y él las atraía. Eso producía cierto dolor en sus patas para poderlos traer hacia sí. Eso hace el Señor. El Señor a veces, cuando ve que como que nos estamos desviando, nos trae hacia sí, aunque a veces como que nos duela, aunque a veces como que, ay Señor, ¿por qué estoy pasando por esta? Pues posiblemente puede ser una consecuencia a veces de lo que nos está sucediendo, pero dice que su vara y su callado nos infunden aliento. No dice que nos destruye, no dice que nos acaba, no dice que nos elimina, no, dice nos infunden aliento. Eso hace el Señor, que a pesar de que a veces las situaciones que estemos viviendo, consecuencia algunas veces de nuestros desaciertos, de nuestras necedades, aún así el Señor nos atrae hacia sí con sus cuerdas humanas de amor, con su callado amoroso, porque Él dice, Dios de la gloria, Él prometió que Él conoce las que son de Él. Dice, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa puntual. Y el mismo Señor dijo, yo conozco los que son míos y lo que Dios me entregó, su voluntad es que yo los resucite en el día postrero. Y tal vez por eso podía decir el salmista David, en la casa de Jehová moraré por largos días, porque él sabía, tenía seguridad en Cristo, sabía que aunque andara en valle de sombra de muerte, que aunque muriera, como diría Pablo en otras palabras, para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Esa es la ventaja y esa es la esperanza y esa es la ganancia para un cristiano. Un cristiano no pierde cuando se muere, al contrario, un cristiano cuando muere entra por la puerta de la eternidad. Podríamos decirlo de esa manera, la muerte prácticamente es la puerta de entrada hacia el destino eterno con Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tan tremendo! Por eso el salmista podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno porque tú estarás conmigo. ¡Qué tremendo eso! Y después dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No dice pocos días, largos. Tal vez aquí haciendo referencia a esa eternidad que le esperaba a David, y la misma esperanza tenemos nosotros frente a una eternidad que nos espera. Señor, desde esa premisa, desde esa, Señor Dios de la gloria, verdad que tenemos nosotros, Señor, y certeza que tenemos, queremos orar, Señor, a ti por algunas personas, bendito Señor, las traemos ante tu presencia, Señor, venimos ante ti, Dios de la gloria. Necesitan estas personas también de ser pastoreadas, esas personas que están siendo afectadas por situaciones de salud, por situaciones varias, por situaciones familiares, por situaciones de muchos órdenes, Padre amado. Hoy colocamos delante de ti, Padre amado, estas vidas. Delante de ti está Elsa Zúñiga de Aguilar, Lucero Aguilar Zúñiga, la hija, Padre amado, no solamente ella, sino los sobrinos, también tal vez sus hermanos, la familia Aguilar, Padre amado, la colocamos delante de ti en estos tiempos, Dios de la gloria, tan difíciles que están atravesando. Hoy oramos a ti, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, por la concejala de Suacha, Gloria Uribe, ya partió con el Señor. Ella murió el día de ayer, Padre amado. Han decretado 2 días de duelo aquí en Suacha, Padre amado, por la muerte de esta mujer, Padre amado, de Gloria Uribe, que era la concejal aquí de Suacha, Padre amado. Finalmente, Padre amado, partió contigo, bendito Señor. Oramos por su familia, porque seas tú trayendo, bendito Señor, fortaleza a la familia, bendito Señor. Oramos por William Niño,
por Gabriela Franqui. También quiero incluir aquí, Padre amado, en esta área, bendito Señor, a la señora Luz Marina. Quiero que también clamar a ti por don Víctor, Padre amado, Dios de la gloria, personas que están afectadas, son vecinos nuestros que están afectados por el COVID, bendito Señor, están en la UCI, Padre amado, oro por ellos, Padre amado, y aprovecho también para agradecerte, bendito Señor, porque has levantado a mi amigo Carlos Riveros también, que duró un mes allí, Padre amado, Dios de la gloria, en esa UCI, ya está en casa, bendito Señor, recuperándose. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo, bendito Señor, y oro por tantos y tantos que están en las clínicas, en los hospitales, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, siendo afectadas por estas situaciones, Padre amado, que estamos viviendo a nivel mundial. Oramos porque extiendas tu misericordia, porque traigas fortaleza, porque traigas paz. Hablaba mi amigo Carlos Riveros, Padre amado, me contaba, hacía media voz, me decía, hermano, esto es muy duro, esto es muy duro, esto es tremendo, esto es durísimo. Y me contaba él que se alcanzó a despedir inclusive de la familia, cuando ya lo iban a entubar, se despidió de su familia, les pidió perdón, porque él dijo, yo sé que de esta ya no salgo, pero tú lo has sacado de esta, pero tú le has dado una segunda oportunidad, como me permitiste compartir el domingo, porque él hasta ahora está empezando a abrir sus ojos a ti, Padre amado, a conocerte, bendito Señor. Por eso, Padre amado, hoy clamo por tantos que están allí, Dios de la gloria, Padre amado, en esas clínicas, en esas UCI. Hay algunos que salen victoriosos, como en el caso de Carlos, que salió otra vez para su casa con una segunda oportunidad, pero hay muchos que quedaron, como Gloria Uribe, no pudo resistir, como otros que están allí, bendito Señor, Dios de la gloria, esperando, Señor, esa segunda oportunidad. Hoy te pedimos, bendito Señor, que extiendas tu misericordia a lo largo de las clínicas, de los hospitales, a lo largo de donde están, Padre amado, aquellas personas allí afectadas por esta situación, bendito Señor, Dios de la gloria. Trae fortaleza al personal médico, bendito Señor, Dios de la gloria. Trae paz, trae gozo, Señor, en medio de las situaciones difíciles, Padre Santo. También quiero orar a ti, Señor, por afectaciones varias. Hay afectaciones varias, tal vez en cuanto a salud, Padre amado, Dios de la gloria. Clamo a ti por ellos, pero son tal vez de menor índole, no queriendo decir que no sean también importantes. Claro, por supuesto que sí, porque Dios de la gloria, Padre amado, cuando, Señor, algo en el cuerpo no funciona bien, Padre amado, hay desestabilidad. A veces, Señor, Padre amado, los ánimos se caen, a veces las situaciones son difíciles, a veces la misma familia que está alrededor también sufre, Padre amado, Dios de la gloria. Por eso oramos porque extiendas tu misericordia, Padre amado, por Camila Alarcón, por Cleofelina Pineda, bendito Señor, por Marcela Murillo Rodríguez, por Víctor Pineda, Señor, Dios de la gloria, por Rosa Cardoso, Padre Santo, por Carlos Acuña, por Tatiana Cardoso Castillo, Señor. Mira, Señor, la vida de Laura García, de Estela Calderón, Padre amado, de nuestra hermana Elvira Rodríguez, de Elena Cortés, Padre Santo, de Virginia Ayala, Padre Santo. Colocamos también la vida de Oscar Mendieta, de Virgelina Guzmán, Padre amado, de Alcira Peñuela, Padre Santo, Rey de la Gloria, de Miriam Ortega. Señor, coloco también aún mi propia vida, Señor, aquí está delante de ti en esta lista, Padre amado, de Franklin Rebolledo, Padre amado, de William Castañeda, de Laura Alejandra Castañeda, su recuperación, Padre amado, de Omaira Guevara, de Benigna Suárez, Padre Santo, de María Celia Lora, Padre amado, de Julio Bustos, bendito Señor, Dios de la gloria. Colocamos las vidas aquí de personas que están, Señor, Dios de los cielos, padeciendo, que estamos padeciendo alguna situación, Padre amado, en nuestra parte física, bendito Señor. Nos colocamos delante de ti, pidiendo tu misericordia, pidiendo, Señor, tu fortaleza, que si a bien tienes obrar en nuestros cuerpos, Padre amado, oh Dios de la gloria, los ponemos delante de ti. Pongo también la vida de mi esposa, Señor de la gloria, delante de ti. Bendito Padre Celestial, oh Dios de la gloria, extiende tu misericordia sobre cada vida, bendito Señor. Padre amado, alguien ha dicho, y es muy cierto, Padre amado, que no hay nada más, Señor, Padre amado, precioso y preciado en esta tierra que la salud. Y cuando la salud empieza a ser afectada, allí es donde nos damos cuenta que realmente es importante. Por eso, Señor, Dios de la gloria, colocamos nuestras afectaciones delante de ti, Padre
Santo, pidiendo misericordia delante de ti, bendito Señor. Oramos a ti también por las familias, bendito Señor, familias donde hay situaciones a veces difíciles, Padre amado, de orden emocional, de orden relacional, de orden, Padre amado, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, inclusive conyugal. Colocamos, Señor, las vidas, Señor, las familias, los hogares, bendito Señor, en tu presencia, Padre amado, la familia Huitrago Bello, la familia Huitrago Bobadilla, la familia Huitrago Osorio, la familia Suárez Cruz, Padre amado, la familia Ramírez, Señor, está delante de ti, la familia Arciniegas Torres, Padre Santo, Rey de Gloria, la familia Bermúdez Murillo, Señor, colocamos la familia Amaya Triana, Señor, a Ricardo, a Yoli, a la familia Pérez Roa, bendito Señor, familias, bendito Señor, que pasan por situaciones, Padre amado, difíciles, situaciones de lucha, situaciones, bendito Señor, Dios de la gloria, a veces que no son tan alentadoras, Padre amado, y a veces son, Señor, consecuencia de todas estas situaciones que estamos viviendo, porque tal vez la economía se ha afectado, porque tal vez, bendito Señor, nos toca convivir, Padre amado, en un hacinamiento, Padre amado, las 24 horas, Señor, Dios de la gloria, y tiene allí que, Señor, Dios de la gloria, tenemos que empezar a experimentar cosas que jamás habíamos experimentado, como el encierro, Padre amado, por largos días, como está sucediendo en algunos sectores de Bogotá, Padre amado, donde, oh Dios de la gloria, familias enteras tienen que, bendito Señor, Dios de la gloria, convivir por largos días, 15 días, 2 semanas, Padre amado, las 24/7 allí, y esto ha afectado las relaciones, Padre amado, Dios de la gloria, ha afectado las situaciones. Por eso oramos a ti por tantos hogares, Dios de la gloria, donde tal vez hay depresión, hogares y familias donde tal vez hay situaciones, Padre amado, de índole relacional, Padre amado, donde hay hijos desobedientes, donde hay esposos que, Señor, son infieles, o aún también esposas infieles, donde hay situaciones de orden económico, donde hay situaciones aún de orden, Padre amado, físico, Padre amado, donde hay situaciones, Señor, al interior de los hogares, donde hay luchas de diferentes índoles, Padre amado. Hoy colocamos las familias, Padre amado, no solamente a quienes se nos anima a orar, sino las familias de esta tierra, Padre amado, porque esta sociedad está conformada precisamente por eso, por familias, Padre amado. Napoleón Bonaparte dijo: dame una familia y te daré una sociedad, Padre amado, y eso es muy cierto, porque cuál es la familia, así será la sociedad, Padre amado. Por eso oramos por las familias, familias disfuncionales, familias, bendito Señor, donde cada uno tiene su propio mundo, toma sus propias decisiones, hace lo que se le antoja, bendito Señor. Oramos por esas familias, familias que están sufriendo en esta hora, bendito Señor, por la desaparición, por la ausencia de un ser querido, por causa del COVID, bendito Señor. Hay familias donde han desaparecido varias personas, varios integrantes. Oramos por ellos que están pasando situaciones difíciles. Oramos por familias que no te conocen, Padre amado, precisamente para que te conozcan a ti, familias completas, bendito Señor. Precisamente oro por la familia de Carlos Riveros, Padre amado, por sus hijos, por Esperanza, para que, Señor, se vuelvan a ti, bendito Señor, Dios de la gloria. Oro por familias, las familias de nuestros vecinos, las que conocemos, Padre amado, hoy las ponemos delante de ti, para que te conozcan a ti, bendito Señor. Oramos por nuestras familias que no te conocen, Padre amado, esa familia extendida, como son los padres, como son los hermanos en la sangre, como son los primos, los tíos, los sobrinos, familias nuestras que no te conocen, Padre amado. Aunque, Señor, Dios de la gloria, a veces usamos, Padre amado, de algo que le dijo el carcelero, o Pablo mejor, al carcelero de Filipos, cuando le dijo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. A veces nosotros pensamos que, Señor, esa palabra es para nosotros, y aunque, Señor, Dios de la gloria, por supuesto que la palabra es para nosotros, pero la palabra era puntual para el carcelero de Filipos. Hoy cogemos esa palabra también para nosotros, Padre amado, y creemos en esa promesa, que si hemos creído nosotros, nuestras familias también se salvarán, Padre amado. ¿Por qué se van a salvar? No por el simple hecho de que hayamos creído en ti, sino por el hecho de que nosotros ahora les testificamos, por el hecho de que nosotros oramos por ellos, por el hecho de que nosotros ahora les damos testimonio, por el hecho de que nosotros, Señor de la gloria, testificamos de Cristo, y por el hecho de que les predicamos el evangelio. Por eso esas familias, nuestras familias, también se salvarán. Por eso oramos por salvación. Incluyo aquí la vida de Johan, de
Carmen Saladino, de la familia Alarcón, y como bien hemos venido orando, de las familias. Oramos por las familias de nuestros gobiernos. Ellos también son conformados por familias. Nuestros presidentes, nuestros gobernantes locales también tienen familias, Señor Dios de la gloria. Oramos por las familias, Padre amado, de nuestros gobernantes, Padre amado, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre amado. Que vengan a ti, bendito Señor Dios de la gloria, que abracen la salvación, que tu gracia les abrace, que tu gracia les alcance, Padre amado. Oramos a ti por esta tierra, Padre Santo, que extiendas tu misericordia, bendito Señor, en medio de situaciones, Padre amado, difíciles, en medio de estas situaciones, de estas luchas que ha correspondido, Señor Dios de la gloria, vivir en este primer mes del año 2021, bendito Señor, Padre amado. Oramos a ti, Padre Santo, hay incertidumbre, hay situaciones, Padre Santo, Dios de la gloria, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? Dios de la gloria. Y como bien tú hablabas en el Salmo, otro Salmo del salmista David, donde dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, Dios de la gloria, Padre Santo. El salmista tenía esa esperanza y él podía decir en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. El salmista decía, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego o en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46. Oh Señor Dios de la gloria, me llama la atención, Padre amado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y tal vez esa es la motivación que tienes, Padre amado, el anhelo de tu corazón, oh Dios de la gloria, que esta humanidad, que esta tierra te conozca. Esa es la vida eterna, dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Señor Dios de la gloria, es nuestra oración en esta mañana, es nuestra petición en esta mañana, es nuestro clamor en esta mañana, que esta tierra te conozca, que aprovechen esta oportunidad que hoy, Señor Dios de la gloria, está a la orden del día en este nuevo amanecer, que nuestras familias te conozcan, que Señor Dios de la gloria, nuestros gobiernos te conozcan, que oh Padre amado, Dios de los cielos, hoy te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces, Señor. Te damos gracias por lo que harás. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Y a ti sea toda la honra, Padre Santo. Ahora y siempre, bendito Rey, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días, mis amadas amigos, amigas. Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta cita de hoy, martes 26 de enero del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente. No hay otro lugar mejor donde refugiarse que en su presencia. Así que Dios nos ayude, mis amados, en medio de estas situaciones. De que nos dejemos pastorear por el Señor. Déjate pastorear por el Señor. No le huyas, no le corras, no le abandones. Deja que el Señor te abrace, que el Señor allí te consuele, que el Señor allí te ayude, te tome de la mano y te ayude a pasar allí por estas situaciones difíciles que a veces vienen a la vida como parte de esta naturaleza que nos correspondió vivir.
Bien, mis amados, hoy entramos a un nuevo capítulo en nuestro evangelio que estamos estudiando todas las mañanas, en el evangelio de Juan. Hoy entramos al capítulo 10, así que mira que llevamos ya varios mesecitos y vamos hasta ahora en el capítulo 10 y como bien decimos, no hay afán. No tenemos afán de correr, mi intención no es acelerarme para correr, mi intención es que el Señor nos ministre, que el Señor nos hable, que el Señor tome su palabra, que el Señor la penetre en nuestro corazón, la atraviese nuestras vidas con ella. Esa es la intención, más que correr a aprender, la intención es disfrutar. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad de disfrutar a veces de pronto de de un buen postre, de algo así que es una chocolatina y uno la está saboreando y uno la mastica y la disfruta y uno quisiera que no se acabara. Pues esa es la Biblia, mi amado. Cuando la estudiamos uno quisiera que nunca se acabara de ese estudio que estamos haciendo, porque lo bonito de eso es masticarlo, saborearlo, permitir que la palabra atraviese, permitir que la palabra hable. Así que, mis amados, no hay afán, no tengo afán de correr, de salir rápido del Evangelio de Juan para tomar otro libro. Si Dios nos lo permite, mientras estemos aquí, tengamos la oportunidad y Dios nos dé el permiso, seguiremos estudiando. Así que no se me desespere. Vamos a disfrutar del estudio bíblico. Ya recuerde que ya la semana entrante, si Dios permite, a partir del lunes comenzaremos también nuestras escuelas. El día lunes comenzaremos ese estudio que comenzamos del libro también de Génesis a las 7 de la noche. El miércoles nuestro pastor Danger también tiene otro tema de estudio en discipulado, también a las 7 de la noche. Y este servidor los jueves a las 7 de la noche continuaremos también con nuestro estudio de Apocalipsis, libros que estamos estudiando. Este año, a través de esta pandemia, Dios colocó esa inquietud en nuestros corazones de estudiar por libros, estudiar libros. Es lo chévere cuando usted coge un libro, lo estudia completo, ya cuando usted lo ve el panorama completo y dice, wow, mire todo lo que estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Así que ese es nuestra intención, nuestro ánimo de que todos juntos estudiemos, porque yo también estoy estudiando, yo aquí no estoy enseñando, yo estoy también aprendiendo junto a la par con cada uno de mis hermanos, también todos estamos aprendiendo aquí. Entonces qué bonito que podamos disfrutar de eso que el Señor nos está regalando en medio de todas estas situaciones, que tal vez en otro momento no lo hubiéramos podido hacer. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, dice el Señor. Miremos algunos versículos del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Rápidamente abra allí su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a mirar lo que dice en los primeros versículos de este texto del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 10. Vaya abriéndolo rápido allí. Dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Quiénes no entendieron? Pues los fariseos que había dejado allá en el capítulo 9, al final del capítulo 9. Dejémoslo hasta ahí. Así que esos fariseos de la sinagoga de Jerusalén definitivamente demostraban que eran malos pastores. Pues se pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre que había acabado de recibir ese milagro, por ese hombre que había estado ciego. ¿Se acuerda de que habíamos quedado en el capítulo 9, en el que había sido ciego de nacimiento, que aprendimos muchas cosas bonitas de allí? Así que ellos eran malos pastores porque no sentían ni compasión por aquel que había sido ciego, sino que lo expulsaron de la sinagoga, ni gozo alguno
por la restauración de su vista. Al contrario, su odio creció hacia él, y recuerde que el odio era tal hacia Jesús que no solamente buscaban para matarlo, sino que a todo aquel que se atreviera a confesar a Jesús como su Salvador o como el Mesías que esperaban, sencillamente lo expulsaban de la sinagoga. En cambio el Señor, ellos eran malos pastores, pero en cambio el Señor sí se preocupó, se preocupó sinceramente por la vida de aquel ciego. Ya vimos en los últimos versículos del capítulo 9 que el mismo Señor se acerca a él y definitivamente se le presenta para terminar la obra que había comenzado en el ciego. Recuerde que al principio le dio la vista física y el ciego estaba chévere porque había recibido ese milagro, pero no conocía a quien le había dado el milagro, sino simplemente atisbaba que alguien que le había dado la vista, ese no era cualquiera, sino que provenía del cielo, porque él mismo decía, porque ningún hombre que haya nacido en pecado puede hacer las obras que está haciendo este. Así que doy por sentado que este es el Mesías que estaba esperando, y cuando el Señor se le presenta, le dice, ¿quién es? ¿Quién es para que yo crea en él? Y el Señor inmediatamente le dice, pues yo soy, al que ves. Y inmediatamente vemos el texto que dice que creyó, que le recibió como el Señor, rindió su vida al Señor y que le adoró. Todas estas situaciones, pues sencillamente habían dado por entendido de que el Señor había completado lo que había comenzado en el ciego. Pero para los líderes religiosos, eso era situaciones difíciles que ellos no podían aceptar. Así que eran malos pastores, pero el Señor, sin embargo, sí viene, se preocupa por la salvación de este hombre a quien había bendecido con este milagro de la vista. No solamente le dio el milagro, sino que se preocupó también el Señor por ir a buscarle para salvarle. Y a lo largo de la Biblia se encuentra cuando el Señor hacía milagros. El Señor siempre les dice, vete, tu fe te ha salvado. No les decía, vete, tu fe te ha sanado. Siempre el Señor estaba más interesado en la salvación. De hecho, él mismo dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. A veces nosotros pensamos que el Señor vino a otra cosa. No, el Señor no vino para que tengamos un mejor trabajo, ni para que tengamos buena salud, aunque sí, por supuesto que el Señor bien tiene, hacerlo lo hace, pero el objetivo principal de la venida del Señor a la tierra fue salvar almas. Él dijo, yo he venido a buscar, salvar lo que se había perdido y a dar mi vida en rescate por muchos, porque los sanos no necesitan medicina sino los enfermos. He venido a buscar pecadores al arrepentimiento, y ahí eso hay que tenerlo claro, mi hermano querido. El Señor no vino a otra cosa. Él no vino a otra cosa sino a salvar almas, a rescatar almas del infierno, a rescatar almas de la condenación. Lo demás es añadidura. Es más, él mismo lo dijo. Buscad primeramente el reino de Dios, primeramente. Cuando habla primeramente es porque él entiende que nosotros andamos tan ocupados en nuestras vidas con una escala de valores, que tenemos una serie de prioridades, pero él quiere que le demos el primer lugar, el primogénito, el prototokos, primogénito, el primero. Él tiene que ser el primero en medio de todas las prioridades, por encima de todas las prioridades él. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros a veces como que malinterpretamos eso y buscamos primeramente nuestro reino, y por último, si nos queda algo de tiempo, lo buscamos a él. Si queda alguito de tiempo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, cerremos ese paréntesis ahí. Lo cierto es que el Señor sí se interesó en venir a buscar a ese que había, o a ese quien le había recobrado la vista, quien por fin definitivamente le siguió del redil, o mejor, le siguió al Señor del redil fuera del judaísmo. Cuando está hablando de ese redil, sencillamente está hablando de un redil que el mismo Señor está empezando a tener a través de las personas que le están siguiendo, a través de las personas que están empezando a entender y a creer en él como el Mesías. El Señor está formando un redil, y este que había sido ciego empieza a seguir al Señor en ese redil fuera del judaísmo, después que los judíos lo hubieran expulsado. Tan pronto los judíos lo expulsaron, inmediatamente este que había sido ciego entró al redil del Señor, porque dijo, sí Señor, yo creo que tú eres yo creo Señor que tú eres el Dios, el Hijo de Dios, y creyó al Señor y le adoró. Así que dice allá en el versículo 34,
que aquellos le habían expulsado. Recuerde que le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Pero inmediatamente el Señor lo atrae hacia su redil, viene y lo rescata, viene y lo retoma para él. Así que el mismo Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Así que si el mundo nos menosprecia, si la gente nos menosprecia, el Señor con todo nos recoge. Qué bueno eso. Y como veremos a continuación, el Señor usó aquí el caso del ciego para ilustrar lo que Él es como buen pastor, lo que Jesús es como el buen pastor. Iba a ser también, y lo iba a hacer también con todos los creyentes, con todos los que estuvieran creyendo, que se encontraban allí dentro de la religión muerta del judaísmo. También quería rescatarlos de allí y atraerlos hacia su redil, porque recuerde que los judíos religiosos eran malos pastores. Ellos prácticamente buscaban era su propio beneficio, su propia vanagloria, pero no estaban dispuestos a darse por el pueblo. Y es más, el Señor los había colocado como líderes dentro del pueblo para sencillamente para que pastorearan al pueblo, pero estos sencillamente estaban haciendo la tarea muy mal hecha porque ellos estaban buscando su propio beneficio. Pero el Señor les quiere aprovechar esta oportunidad para, con estas expresiones, para enseñarles no solamente a los judíos, sino también a quienes creen en Él, que Él sí es buen pastor, que Él sí no abandona las ovejas, que Él sí no está buscando tajada de las ovejas, sino que sencillamente Él sí les quiere cuidar, Él sí les quiere atender. Por eso quiere aprovechar esa alegoría del buen pastor. ¿Por qué? Porque sencillamente allí dentro de esa religión judía, del judaísmo, no había esa manutención hacia el pueblo. De hecho, los líderes religiosos eran crueles con ellos, los trataban de ignorantes. Les decían, ustedes son ignorantes, pero si eran ignorantes, no era sencillamente acerca de las cosas de Dios, no era culpa del mismo pueblo, era culpa de los mismos líderes, porque ellos estaban puestos precisamente para que le enseñaran al pueblo acerca de las cosas de Dios, pero ellos no les enseñaban, al contrario, usaban de lo que ellos sabían para jactarse delante del pueblo, y a ellos le llamaban, esta gente maldita es porque no conocen las escrituras. Qué tremendo eso, siendo que ellos tenían o estaban puestos para que ejercieran esa tarea. Pero Jesús viene a demostrarles lo contrario. Jesús viene a demostrarles que Él sí es un buen pastor, que Él sí es el pastor que esta gente necesita, que es el pastor que viene directamente de parte de Dios. Iba a ser también, o Él mismo, los iba a sacar de ese redil, del redil del judaísmo, de la religión del judaísmo, para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y bajo su dirección. Eso iba a ser el Señor. Así que de este modo iba a formar allí el Señor, como dije antes, su propio rebaño. En aquel día, o en el que serían más bien incluidas también otras ovejas. Él dice que otras ovejas, habla por allá en el mismo texto. ¿Y cuáles serían las otras ovejas que Él iría a incluir dentro de su rebaño? No solamente sería el pueblo de Israel, los que creyeran en Él, sino también está hablando de las otras ovejas, está hablando de los gentiles que vendrían de ese mundo, del mundo gentil, también se está refiriendo a ellos. Así que todos los que creyeran, por eso dice, todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, cuando dice todo aquel, el Señor le está diciendo a Nicodemo, porque esta palabra se la dijo el Señor a Nicodemo en esa entrevista de noche, cuando le dice esa expresión a Nicodemo, para que todo aquel que en Él crea, le está abriendo la puerta a los gentiles. Es decir, le está diciendo que la salvación no es solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Y cuando el Señor aquí empieza a hablar de otras ovejas, que otras ovejas van a venir también a su redil, está hablando precisamente de eso. No van a ser solamente para los judíos que crean en Él, sino para también los gentiles que hemos, porque usted y yo somos gentiles, o por lo menos si usted no de sus venas o por sus venas no corre sangre judía, pues pertenecemos al pueblo gentil o al mundo gentil. Es decir, los gentiles son o somos todos aquellos que no tenemos ciudadanía o que nos corra sangre por las venas judía. Somos gentiles, así nos llama el Señor. Así que mire, qué tremendo privilegio el que el Señor nos ha dejado a nosotros. Así que sin duda, lo que encontraremos aquí es un anuncio prácticamente de alguna manera implícita. Lo que nos está prácticamente aquí el Señor es
anunciando el inicio de su iglesia, por decirlo de alguna manera. Cuando el Señor está sacando gente allí, en el caso de los judíos, que los está sacando de esas costumbres judías, de esas costumbres de la religión judía, esas costumbres del judaísmo, y los está trayendo hacia Él para que crean en Él y tengan vida eterna, sencillamente allí, con ese grupo de personas, con todas esas personas que le están siguiendo, definitivamente el Señor allí es donde está empezando, de alguna manera implícita, a fundar su iglesia. Por eso Él dice, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Él la está empezando a formar, que sería integrada por judíos y por gentiles, pero siempre y cuando hayan creído en Él. Así que esa sería la conformación de la iglesia de judíos, de gentiles, sacados del mundo por medio del sacrificio de la cruz de Cristo. Por medio del sacrificio del buen pastor, como él mismo lo dijo, que daría su vida por las ovejas. Harían parte ahora de su redil, harían parte de su iglesia, conformada por judíos, conformada por un mundo gentil, simplemente con una demanda, simplemente con una condición: creer en Él. Porque Él dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él dice, a los que creyeron, a los que le recibieron, a esto les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. De hecho, Él por allá en Juan, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino, hablando de los judíos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y sin embargo dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí te incluyó a ti y me incluyó a mí, porque éramos o somos gentiles delante de los ojos del Señor. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo regalo! Que la salvación no haya venido solamente para los judíos. Y de hecho, de eso era que se jactaban los líderes religiosos. Tenemos a nuestro padre Abraham, somos descendientes de Abraham, y tenemos a nuestro padre también Moisés, nos sentamos en la cátedra de Moisés y por eso somos hijos de Dios. ¡Ay, qué tremendo atrevimiento! Y el Señor les dice, no, mi querido, la única forma es creyendo en el Hijo, en el que ha sido enviado de parte del Padre. Esa es la única razón o la única condición que pone el Señor para hacer parte de su redil, en este caso, como lo dije hace un momento, para ser parte de su iglesia. En cuanto al pasaje, pues todo gira en torno al símil, es decir, a la comparación, digámoslo así en palabras más sencillas. Todo gira en torno a la comparación que el Señor está haciendo entre el pastor y las ovejas. Todo el capítulo 10 lo vamos a ver inmerso en esa comparación, en donde el Señor usa ese símil o esa comparación del pastor, de las ovejas, y este lenguaje le era familiar a sus oyentes. Cuando el Señor está hablando allí, yo soy el buen pastor, no era algo desconocido para ellos. De hecho, el Señor tenía la particularidad de enseñar cosas o partir, cuando iba a enseñar el Señor como maestro, el Señor Jesucristo como maestro, siempre usaba de elementos que ellos conocían muy bien, de lo que ellos cotidianamente practicaban. Usaba de elementos que ellos conocían muy bien para llevarlos a situaciones que ellos no conocían. Es decir, siempre comienza con algo que ellos sencillamente, como en este caso, la situación de pastoreo, de ovejas, todo eso ellos lo conocían. Este lenguaje era familiar para ellos, lo entendían muy bien porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. De hecho, se cree, algunos estudiosos dicen que inclusive el pastoreo era uno de los oficios más menospreciados, más viles que hubiera podido haber dentro de Israel. De hecho, ¿se acuerdan de David? ¿Dónde estaba David? Por allá olvidado, pastoreando las ovejas, por allá de su papá, y olvidado cuando vinieron a buscar alguien para ponerlo como rey. Samuel vino a buscarlo a buscar los hijos de Isaí. Sencillamente dijo, aquí están todos mis hijitos. Dijo, ¿y no tiene más hijos? ¡Ay, sí! Se nos olvidó el chino que está cuidando las ovejas allá, porque era un oficio menospreciado por Israel.
por los, de ser pastor de ovejas, era ese oficio, porque a ellas tocaba ayudarles inclusive a sacarle los bichos, era una serie de cosas que no eran muy agraciadas dentro del oficio de pastor. Por eso era muy menospreciado, pero era muy conocido, pero era muy común. Así que cuando el Señor se está expresando hacia aquellos como el pastor y como ovejas, que pone esos dos símiles, que pone esas dos comparaciones, ellos, sus oyentes, inmediatamente la agarran. Ellos entienden muy bien de qué les está hablando. El Señor no les hablaba para embolatarlos. Ellos entendían, porque el pastoreo pues había sido una ocupación muy popular por siglos inclusive dentro de Israel. Jesús ya inclusive lo había utilizado en otras ocasiones, esos símiles o esas comparaciones. Por allá en Mateo 10, dice por allá en el versículo 5 de Mateo 10, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas. ¿Sí nota? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también en sus parábolas usó esta misma alegoría o esta misma comparación o estos mismos símiles. Los usó allá en sus parábolas. Usemos una de ellas, Mateo 25:31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y por allá en Lucas, en otra parábola, usa la misma alegoría, usa el mismo símil. Dice: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que también, inclusive en el Antiguo Testamento, encontramos muchos profetas también usaron la misma alegoría. Habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con la nación de Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los mismos líderes de la nación quienes eran considerados pastores del pueblo de Israel, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. ¡Qué tremendo! Miremos por ahí algunos textos del Antiguo Testamento de esa situación. Primera de Reyes 22:17. Dice: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Jeremías empieza a denunciar, por eso era que no era bien querido Jeremías. Jeremías empieza a denunciar, dice por ahí en el capítulo 10 de Jeremías: mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Si nota al mismo Señor a través de Jeremías haciendo una alegoría de la relación que él tiene con el pueblo de Israel, acerca de la misma relación que tienen los líderes de Israel con el pueblo de pastores que cuidan las ovejas. Jeremías también en Jeremías 23 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Aquí está hablando los líderes de Israel en esa época del Antiguo Testamento. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahora,
En el escenario que nos encontramos aquí, el capítulo 10 del Evangelio de Juan, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo de Dios. Ellos creían que tenían sencillamente autoridad sobre el pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban como un intruso o como un impostor. Por eso no estaban dispuestos a aceptar que Jesús definitivamente tuviera también un redil. Por eso se habían llenado de odio, se habían llenado de envidia, porque el pueblo, es decir, ellos estaban perdiendo popularidad. En la medida que la popularidad de Cristo crecía, la de ellos menguaba. Porque la gente estaba yendo tras de Jesús. La gente estaba siguiendo a Jesús. Y sin embargo, esto causa escozor, causa envidia, causa odio, causa situaciones allí en los líderes religiosos. Por eso era que querían matarlo al Señor. Así que perseguían a Jesús porque lo consideraban como un intruso, como un impostor. Pero tal y como había quedado demostrado, en el caso del ciego, por ejemplo, al que el Señor había sanado, ellos eran los falsos pastores. Ellos realmente eran los falsos pastores del rebaño que no se preocupaban por las ovejas, como lo dije al comienzo. Ellos no estaban interesados por el pueblo. A ellos no les interesaba eso. En realidad lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que en todo en todo el Antiguo Testamento se había estado anunciando. La misma situación. Los líderes del Antiguo Testamento habían sencillamente descuidado. De hecho, los profetas fueron enviados por Dios precisamente para eso, para denunciar a los falsos profetas o a los falsos pastores de esa época. Y Jeremías está entre ellos. Por eso no era bien querido Jeremías, y por eso Jeremías tiene que decirle al Señor: Señor, desde que empecé a predicar tu palabra, lo único que he sufrido es oprobio de la gente, porque la gente no quiere. Pues cómo iban a querer si venía un mensaje fuerte como Jeremías, como Amós. Amós fue fuerte en su declaración allí hacia los falsos pastores, hacia los líderes de Israel. Sencillamente porque le quitaban le robaban las tierras a la gente. Fuera de eso, no le pagaban los salarios, le robaban sus tierras, eran situaciones difíciles, y a lo último se iban a hacer situaciones religiosas para querer de alguna manera mitigar la conciencia delante de Dios. Por eso ahí nace lo que dice Isaías acerca del ayuno. Cuando dice: no es más bien ustedes ayunan por ustedes, no es más bien el ayuno que yo propongo, que dejar ir libre al cautivo, que le paguen el jornal al jornalero. Esas denuncias que están haciendo los profetas es precisamente esos líderes que tenían al pueblo oprimido, y eran pueblo también de Israel, para más tremendo. Era más tremendo que era el mismo pueblo de Israel oprimiendo al pueblo de Israel. Qué tremendo eso. Los líderes estaban oprimiendo al mismo pueblo de Israel. Y por eso el Señor tiene que levantar profetas para que vayan y denuncien, para que vayan y los pongan allá en cintura. Pero sin embargo, muchos de esos profetas fueron muertos por esa denuncia. Y el mismo Señor Jesucristo más adelante le dice: ustedes son hipócritas porque sus padres, le dice a los fariseos, sus padres mataron los profetas que les fueron enviados. Tremendo eso. Así que, en el caso del ciego, al que el Señor había sanado, eran ellos falsos pastores. Habían demostrado que eran falsos pastores porque sencillamente no estaban dispuestos, no se preocupaban por atender al pueblo de Israel. En realidad, lo que en ese momento estaba ocurriendo era eso: todo lo que en el Antiguo Testamento se había estado denunciando. Y ante el fracaso de los hombres, como en el Antiguo como en el Nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ante ese fracaso de los hombres para pastorear, para dirigir, para guiar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios mismo va a intervenir. ¡Qué tremendo! Dios mismo es el que va a intervenir en persona para salvar a sus ovejas. Por eso Jeremías 23:3 dice: y yo mismo, dice el Señor, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Así que vamos a analizar aquí, en este texto del capítulo 10, vamos a analizar los diferentes elementos que se van a usar allí acerca de esta alegoría, o de este símil, o de esta comparación que el Señor mismo empleó para hacer entender que Él es el buen pastor. Él usó algunos elementos dentro de este símil.
Uno de esos elementos que él usó fue la de buen pastor. Dijo, el buen pastor. Así que de las figuras que se aplicaban a Dios en el Antiguo Testamento, la de pastor. La de pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar inclusive al Señor como en su gloria, en su majestad. Pero la forma en que el Señor nos da a entender, la manera en el cuidado que el Señor tiene hacia el pueblo de Israel en este caso, y hacia la misma humanidad inclusive que se acerca a él, la mejor figura, el mejor símil que se usa desde el Antiguo Testamento es la del pastor con sus ovejas. El cuidado que el buen pastor tiene con sus ovejas. Otras pueden ilustrar otras alegorías podrían ilustrar la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Pero la forma que el Señor usa o que los escritores usaron para ayudarnos a entender el cuidado que Dios mismo tiene hacia la humanidad es la del buen pastor con sus ovejas. Jesús se identifica inclusive acá como alguien a quien pertenece o a quien le pertenece mejor las ovejas. Él viene y dice, el buen pastor al que oyen y le siguen. Dice, él mismo dice allá en el texto, dice, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, el mismo Señor Jesucristo se está atribuyendo esa alegoría. Se identifica aquí como el buen pastor. Dice, el buen pastor, las ovejas oyen la voz de ese buen pastor y siguen a ese buen pastor. Se atribuye el mismo Señor la alegoría de que Él es el buen pastor, dando incluso, dice el mismo Señor, su vida por las ovejas. Dice, inclusive dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Sin duda, se trata de un término aquí que nos habla de propiedad, nos habla de cuidado, nos habla de protección, nos habla de conocimiento íntimo, nos habla de amor ilimitado, nos habla de sacrificio de ese buen pastor por sus ovejas. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Por eso orábamos en esta mañana, Jehová es nuestro buen pastor. Es nuestro buen pastor quien nos lleva a lugares de delicados pastos. Miremos los primeros versículos aquí, recordémoslos. Dice del Evangelio de Juan, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así que aquí en este versículo, en esta porción que acabamos de leer, en esta perícopa que acabamos de leer, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue aquí por algunas razones. Lo primero, dice, el portero le conoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Es decir, ahorita más adelante vamos a explicar quién era el portero. Cuando habla, el portero le reconoce como el pastor, el buen pastor de esas ovejas, y le abre la puerta del redil. Segundo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. Reaccionan al llamado del pastor. Ahora, conoce bien a su rebaño y llama cada oveja por su nombre particular. Dice, yo conozco cada una por su nombre. Cuarto, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y quinto, dice, da la vida por sus ovejas. Así que el Señor manifiesta aquí 5 formas de mostrar características de ese buen pastor. Así que ahora bien, el título, por ejemplo aquí, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos. Recuerden, porque ya lo dijimos hace un momento, porque ellos conocían quién era un pastor y quiénes eran las ovejas.
cuál era el oficio del pastor con sus ovejas. Ellos los conocían muy bien. Los judíos no era un lenguaje para ellos desconocido. Así que ellos considerarían o resonaría ese nombre de pastor, resonaría en los oídos de los judíos como el Mesías que ellos esperaban. Pretendían, o mejor, era la pretensión de ese pastor que se consideraba como el buen pastor y hacía la alegoría de que ese buen pastor definitivamente sería el Mesías que ellos estaban esperando. No olvidemos, por ejemplo, aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, el Señor mismo levantaría un descendiente de David como el pastor definitivo. Leámoslo por allá en Ezequiel 34:23. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Y del linaje de David vendría Jesucristo, el pastor de pastores. Así también lo entendieron los apóstoles, inclusive Pedro lo entendió de esta manera cuando se refirió a Jesús como el príncipe de los pastores. Por allá dice en Primera de Pedro, capítulo 5, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También lo reconocieron como el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué pasa allí? El Señor dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Es importante también que observemos acá que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová mismo, ahora Jesús es quien reclama solemnemente aquí ahora ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad aquí su divinidad. El Padre y yo uno somos. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Las obras que mi Padre me dio para que haga, esas hago. Miremos otro de los ejemplos aquí de los elementos que el Señor usó aquí dentro de esta parábola del capítulo 10 de Juan, de elementos de las ovejas como pastor o el buen pastor con sus ovejas. Ya ahí vimos algunas partes donde el Señor usa ese elemento del buen pastor. Pero también miremos ahora otro de los elementos de esta alegoría que el mismo Señor empleó. Por ejemplo, los enemigos de las ovejas. Él usó de algunos enemigos. Él dice que las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas de su legítimo dueño. También están los asalariados, que sin ser enemigos propiamente de las ovejas, su interés por ellas era solamente egoísta. Pero por último también vemos al lobo, el lobo que solo viene para arrebatar y matar las ovejas. Miremos el primero, los ladrones y salteadores. En el versículo 1 del capítulo 10 el Señor dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y en el versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que los ladrones y los salteadores se distinguen porque no entraban por la puerta del redil. Porque por la puerta del redil, el portero, que vamos a hablar más adelante de él, el portero conoce cuál es el buen pastor, cuál es el pastor genuino, y le abre la puerta para que saque las ovejas. Se cree que en esos rediles, por decirlo de alguna manera, esos rediles, no entraba solamente las ovejas de un solo dueño, sino había muchas ovejas de varios dueños. Por eso dice: yo conozco las que son mías, dice el Señor. Es decir, dentro de ese rebaño había muchas más ovejas, pero hay un portero que está allí,
cuidando para que cuando venga el dueño de cierta cantidad de ovejas, él les abre, porque él sabe, dice, estas ovejas, él es el dueño de las ovejas negritas, él es el dueño de las ovejas crespitas, él es y el portero conocía quién era el pastor de esas ovejas y le abría la puerta para que sacara sus ovejas. Pero había salteadores que no entraban por la puerta, sino entraban por otros lados. A ellos es el que el Señor le llama salteadores. Pero ¿a quién se está refiriendo? Más adelante lo vamos a desarrollar. ¿A quién se está refiriendo cuando dice salteador, ladrón? Está hablando aquí de unos personajes que más adelante los vamos a mirar. Así que esos salteadores no subían, no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes, usaban de la astucia y del engaño para ser inadvertidos. Y llegado el caso, no dudarían inclusive en usar la violencia. Esto lo vimos en el capítulo anterior. ¿A quién está haciendo referencia? A los líderes judíos, a los líderes de la religión judía. A ellos el Señor ahora los está llamando. Esos son salteadores y son ladrones, porque están entrando por otro lado, a través de la religiosidad. Quieren pretender llegar al cielo. Bueno, sin embargo, en el capítulo 9 vimos a esos salteadores. Vimos a esos que el Señor ahora está llamando como ladrones y salteadores. Esto lo vimos en el capítulo 9. Los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se atreviera a declarar a Cristo como el Mesías. Mira lo que dice el capítulo 9, recordémoslo. El capítulo 9, versículo 22, el evento del ciego, del que había sido ciego, dice: esto dijeron sus padres esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. A ellos está haciendo referencia Jesús, a esos líderes, a esos que entran por otro lado, que inclusive si había que usar de violencia, tocaba usar de violencia. A ellos se está refiriendo, a los líderes religiosos judíos, que sencillamente querían pretender llevar a la nación judía hacia el error y no estaban dispuestos a permitir que la nación judía abriera los ojos a la verdad que era Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que sencillamente ni entraban ni dejaban entrar, como dice el Señor. Sencillamente ellos rechazaban a Cristo, pero aquel que se atreviera a creer en Cristo también era expulsado de la sinagoga, era amenazado, era intimidado para que no creyera en Jesús. A eso se refiere el Señor, como los salteadores, como los ladrones, y del mismo modo persiguieron hasta la muerte inclusive al mismo Señor. Por lo tanto, en un principio, el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a ellos, a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba para nada la curación del que había sido ciego. Para ellos no les importaba la curación del paralítico de Betesda. A ellos no les importaba la nación judía. A ellos no les importaba el pueblo, mejor dicho. A ellos les importaba sus propios intereses, sino que solo les interesaba también su propia gloria, su propio prestigio. Y a ellos es al que el Señor le llama: ustedes son ladrones y salteadores. Eran guías de ciegos, eran ciegos y eran guías de ciegos que habían perdido toda sensibilidad espiritual. La religiosidad los había endurecido, la religiosidad los había sencillamente cauterizado, no había ninguna sensibilidad, ni moral, ni sensibilidad espiritual acerca del pueblo. Inclusive el Señor por allá les dice, en otra ocasión les dice: ustedes son hipócritas porque hablan de ofrendar, hablan de ayunar, hablan de orar, pero sencillamente les falta la misericordia y les falta la fe. Estoy parafraseando. En otro momento el Señor les dice eso: ustedes les falta la misericordia y les falta la fe. Eran ciegos, guías de ciegos, que sencillamente habían perdido toda sensibilidad. Y como otros muchos falsos pastores de la antigüedad de Israel, estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra, para su propio prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus mismas almas, porque no los dejaban acercarse a Jesús. ¡Qué tremendo! En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios.
En lugar de guiarlos hacia la salvación, los aislaban de la salvación. Qué tremendo eso, conduciéndolos de este modo a la condenación misma y a la misma muerte inclusive. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos de los cuales describió Ezequiel por allá, en Ezequiel 34. Mire lo que dijo Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¡Qué tremendo! Señor, guárdanos, Dios nos ayude. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado la de rechazar a Cristo abiertamente, la de querer matar a Cristo, el verdadero pastor, el buen pastor. Por eso es que el Señor se refirió a ellos con esas palabras tan duras. Mira lo que dice el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyen, no los oyen. Por supuesto, no solo aquellos religiosos con los que Jesús se enfrentó abiertamente allí eran ladrones y salteadores. También lo es todo aquel que usurpa el lugar de Cristo. Todo aquel que puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de buscar su propia gloria, o aquellos que anuncian la vida eterna, pero fuera de la fe en Cristo. El Señor los toma como falsos pastores, como saqueadores y ladrones. Todos aquellos también que no reconocen la obra de Dios a través de Cristo. Todos aquellos el Señor los llama falsos pastores. Todos aquellos el Señor los llama ladrones y salteadores. Todo eso nos lleva a una reflexión y nos debe llevar a esa reflexión. Sencillamente, para que ejercitemos, óigame bien, para que ejercitemos, desarrollemos nuestra capacidad de discernimiento espiritual. Dado que aún hasta el día de hoy, los falsos pastores, los ladrones y los salteadores no han desaparecido. Mi amado querido, hay que abrir bien los ojos, hay que abrir bien los oídos espirituales, hay que desarrollar el discernimiento espiritual. Hay gente que a todo le dice amén, 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 amén. No se fije en quién es el que le predica, sino lo que le predican, qué le dicen, qué le hablan. Tremendo eso. Hoy en día la gente está corriendo a lugares donde les hablan de otras situaciones menos de la palabra de Dios. No están dispuestos a ser confrontados con el pecado. Quieren oír palabras halagüeñas. Y el mismo Señor dijo que se amontonarían muchos a escuchar fábulas, a escuchar cuentos. Y de eso sí que está hecha la gente. Y para eso se le tiene también. Como dijo alguien, cada uno tiene el pastor que se merece. Como dijo alguien así. Sencillamente, hoy en día, ¿sabía usted que las emociones, por ejemplo, son manipulables? Las emociones son manipulables y hay gente experta en manipular sencillamente las emociones de las personas para sacarles tajada, para sacarles sencillamente beneficio propio. Y sin embargo, mucha gente se deja arrastrar, mucha gente se deja llevar, mucha gente se deja ir allá, sencillamente se impresiona por lo bonito del lugar, por lo bonito del sonido, por todas esas cosas. Y mientras tanto allí, sencillamente los están llevando a una condenación eterna, a una condenación y a una muerte eterna inclusive. Qué tremendo eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde
de ir a predicar otra cosa que no es. A nosotros nos llamó el Señor a predicar la palabra del Señor y predicaremos palabra del Señor. La palabra del Señor. Mi hermano, el día que usted se quiera ir de una iglesia, no se vaya porque no lo miraron, no se vaya porque no lo saludaron. No, mire qué palabra le están predicando. Y si le están predicando palabra buena, hermano, no importa si no lo saludan. Y con tal de que, hermano, le estén dando buena doctrina, hermano, quédese ahí. No se vaya de allá. Hay gente que está buscando esos lugares, buscando personas, pero no están buscando a Cristo. Porque Cristo confronta. Por supuesto, la palabra de Dios confronta. Es confrontante, es una espada de dos filos. Por un lado me alivia, por un lado me consuela, pero por otro lado me confronta. Y eso lo hace el Señor porque nos ama. Qué bueno, y que Dios nos ayude, y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a los que tenemos esta tarea de pastorear, esta tarea de ministrar la palabra, de predicarla, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude de ir a desviarnos, de ir a perdernos, de ir a hacer cosas que no corresponden, que Dios nos ayude. Por eso necesitamos también que ustedes oren por nosotros, mis queridos. No solamente que nosotros oramos, sino que ustedes también tienen que orar. Oren por sus pastores, oren por sus líderes, ámenlos, apóyenlos, síganlos, si son buenos pastores. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana. Hoy clamamos a ti, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, mira, Señor, el engaño. El mismo Señor Jesucristo advirtió que muchos serían engañados. Porque se levantarían falsos profetas, se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos maestros. Y hoy la gente sí que está siendo engañada. Hoy las multitudes están siendo engañadas, bendito Señor. Porque precisamente no quieren ser confrontados con el pecado. Porque precisamente no quieren ser confrontados con su situación que están viviendo y que tienen que arreglar. Entonces prefieren ir a lugares, Padre amado, donde sencillamente Dios de la gloria no les confronten, no les digan, no los presionen a esa situación de arreglar su situación de pecado. Y prefieren estar allí. No importa si hay que pagar, no importa si me toca dar plata, no importa si me toca sembrar, no importa si me toca plantar, no importa. Lo importante es que no me confronten con el pecado. Y multitudes están corriendo desenfrenadas hacia el mismo infierno. Multitudes están corriendo sencillamente desenfrenadas hacia la misma condenación eterna, Padre amado. Porque Dios de la gloria, Jesús como buen pastor no fue bien querido. Ahí nos damos cuenta, Jesús fue un buen pastor. Predicó cuando tenía que predicar, habló cuando tenía que hablar, confrontó cuando tenía que confrontar. Y por eso ni aun su misma familia, Señor Dios de la gloria, ni sus mismos hermanos, ni su misma mamá María, ni siquiera ellos, inclusive, Señor de la gloria, en principio Señor, lo recogieron, porque sencillamente su misma mamá, sus mismos hermanos, por allá en Marcos capítulo 3, dice que lo tildaron de loco, que estaba fuera de sí, al mismo Jesús. Su mismo pueblo Nazaret, tan pronto el Señor se hizo en evidencia que era el Mesías esperado, lo echaron, lo querían botar por un despeñadero. ¡Qué tremendo! Jesús fue incomprendido. Jesús como buen pastor fue incomprendido, no lo entendieron, no comprendían el mensaje, no entendían lo que el Señor, y prácticamente lo declararon como su enemigo, al punto de que lo llevaron a morir, pero el mismo Señor venció sobre la muerte porque así estaba estipulado. ¡Qué tremendo eso! Ser buen pastor hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Ser buen pastor no es echarse la gente al bolsillo. Ser buen pastor es sencillamente, Dios de la gloria, hacer lo que el Padre le dio que haga. Y eso fue lo que el Señor dijo. Yo no he venido a hacer nada por mi propia cuenta, sino las obras que mi Padre entregó, esas son las que vengo a hacer. Eso mismo dijo el Señor. Pero por ser buen pastor, tuvo que pasar por la cruz. Tuvo que pagar con su vida. Tuvo que sufrir el oprobio. Tuvo que sufrir el menosprecio de la misma gente, la burla, los escupitazos en su rostro, los puñetazos, los insultos de la misma gente, Padre amado. Yo creo que aquellas manos que el Señor había curado eran las que más fuertes se levantaban para decir: crucifíquelo, crucifíquelo. Eso ganó el buen pastor. Pero sencillamente, Dios de la gloria, ese es el precio que hay que pagar. Porque el Señor dijo sencillamente: si en el árbol verde han hecho todas estas cosas, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer, dijo el Señor, advirtiéndonos. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado,
a estar dispuestos a pagar el precio por hacer las cosas bien, por hacer las cosas con, Señor Dios de la gloria, con honestidad, por hacer las cosas para agradarte a ti, bendito Señor. Hay un precio que pagar. Señor Padre amado, Dios de la gloria, oro por los pastores, oro por los que están, bendito Señor, liderando en iglesias, Padre amado, por los quienes predican, por los quienes enseñan, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor, a no desviarnos, Padre amado, de lo que tú nos has entregado, bendito Señor. Y por supuesto que no todo el mundo le va a gustar, no a todo el mundo le va a gustar, Padre amado, Dios de la gloria, pero ¿a quién queremos agradar? Jesús, Padre amado, no quiso agradar a los judíos y por no querer agradar a los judíos pagó con su vida. Bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre Santo, que tú seas el glorificado. Oro, Señor, Dios de la gloria, guárdanos, bendito Señor, de buscar nuestra propia gloria. Señor, Dios de los cielos, guárdanos, Señor, Dios de la gloria, de buscar la simpatía de quienes nos escuchan, Padre amado. Que tu nombre sea glorificado, bendito Señor. Que podamos ver de parte tuya, Señor Dios de la gloria, que tú seas quien nos digas, bien hecho, buen siervo y fiel. Señor Dios de la gloria, guárdanos, bendito Señor. Oramos también por aquellos que se han desviado. Yo conozco personas, bendito Señor Dios de la gloria, que comenzaron bien, comenzaron pastoreando bien y se desviaron. De un momento a otro se dejaron arrastrar. Señor Dios de la gloria, oro por ellos. Oro por tantos que comenzaron bien, pero que se desviaron. Oro por ellos, Señor Dios de la gloria, que extiendas tu misericordia, Padre amado. Que los vuelvas a traer hacia ti con esas cuerdas humanas de amor, Padre amado. Oro por ellos. Oro también por el pueblo que oye, por el pueblo que escucha, para que desarrolle, Señor Dios de la gloria, la capacidad del discernimiento. Discernimiento significa poder entender y comprender lo que es de Dios de lo que no lo es. Eso es discernimiento. Entender esto es de Dios o esto no es de Dios. Ayúdanos a desarrollar esa capacidad, bendito Señor, para que cuando venga alguien hablando de parte tuya, hermanito, hermanito, podamos tener el discernimiento si verdaderamente es hermanito o tal vez era un primito. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender, a desarrollar ese discernimiento, porque el engaño, bendito Señor, tú lo advertiste, Padre amado, iría a estar a la orden del día en estos tiempos finales. Dijiste, muchos van a ser engañados. Dijo, inclusive aún los escogidos. ¡Qué tremendo! Dijo, inclusive aún los escogidos van a ser engañados. Ayúdanos a desarrollar esa capacidad de discernimiento para poder distinguir lo que viene de parte tuya de lo que no es, Padre amado. Señor Dios de la gloria, te damos gracias. Y hoy ponemos este día en tus manos, nuestras actividades. Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu favor esté sobre cada una de nuestras vidas, en todo lo que hagamos, Padre amado, y que tu nombre sea glorificado. Bendito y alabado seas en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, se ha ido el tiempo, cortico el tiempo. Mis amados, buen día, que mi Dios me los bendiga, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un buen día, un abracito desde la distancia para todos. Chao, mis amados.